Mexicanos y mexicanas, compatriotas, es un placer volverles a saludar en este canal de México Enchilado. ¿Qué son las campañas electorales? Vamos a hablar al chile, al derechazo, sin cortapisas, sin componendas. Vamos a hablar lo que significan las campañas electorales en nuestro país, mínimo en nuestro querido México. Las campañas electorales no son más que puras frases huecas. El 80% del discurso son mentiras, mano. Se utilizan para embaucar, para engañar, para manipular a los ciudadanos. Sí. Siempre hemos visto en la historia de nuestro país que grupo en el poder o el que quiera estar en el poder siempre va a recurrir a la falsedad, al engaño, a la mentira. Sí, mano, como dicen en México o como decimos aquí en el Distrito Federal, todo lo que se hace son puras mentiras. El discurso siempre está lleno de promesas y de ilusiones para que después la cruda realidad sea otra. Definitivamente, como dice Pepe el Toro es inocente, pero se le engaña. Por eso, por la inocencia. En nuestro país hay dos personajes, los más populares o los más vistos, porque representan dos grupos hegemónicos. Uno, el grupo de los que ostentaban el poder o que ostentaron el poder durante más de 70 años, y por el otro lado, otro grupo que está emergiendo, tratando de también de ser hegemónico, como diría Antonio Gramsci. Pero, ¿qué son las campañas electorales? Verbo, más discurso, más palabras, más ideas, pero la gran mayoría no se cristalizan, que van que van a poner a nuestro país en el primer mundo y que vamos a ser una potencia en todo el orbe y que vamos a ser la mejor sociedad del planeta. Eso es lo que pregonan los jilgueros y las jilgueras que quieren embaucar, convencer, manipular para el voto a su favor. Ahora, el régimen actual dice que el pueblo está despierto y que el pueblo está politizado, pero recurren a las mismas artimañas, las dádivas, las canonjías, los dulces, los caramelos. ¿Qué podemos decir? Estamos empezando este bombardeo por un lado y por el otro. Las campañas no son más que un ardid político para embaucar, para manipular y para convencer. La mayoría de las promesas no se cumplen. Claro. Hay sus honrosas excepciones. Algunos dicen, sí, vamos a cumplir, lo vamos a hacer, pero no al 100% de sus promesas. Como dice el dicho, hey, en una comunidad no hay un río, pero llega el candidato y dice, aquí en el rancho fulano de tal les vamos a construir un puente para cruzar el río. Y alguien les dice, pero señor candidato, aquí no hay río, también se lo construimos. ¿Hasta dónde llega el cinismo político de las personas que quieren asumir el poder? El poder político es una función social para dirigir la voluntad, como diría Jacques Rousseau.
la voluntad popular que se le entrega a un grupo de personas para que tomen las decisiones, como dicen aquí en México, tomen las decisiones para bien del pueblo, para que mejoren la educación, la salud, las comunicaciones, el empleo. Esa es la política. Pero en México ocurre algo diferente. Y lo más triste y lamentable es que el pueblo está ansioso de escuchar discursos a favor de los desprotegidos, de los olvidados, como diría Luis Buñuel, de los desarrapados, de los piojos, del pueblo, de los humildes. Y cuando escuchan un discurso ilusionante, un discurso que los embeleza, un discurso que consideran que puede ser real, se dan cuenta a la postre que fue pura faramalla. Eso son las campañas políticas. Es tiempo de que despierte el pueblo mexicano, que rompamos la mar congelada y analicemos esa sarta de mentiras que nos van a decir en los últimos 3 meses. Que yo voy a defender a las mujeres hace unas horas, que el Día Internacional de la Mujer, que vamos a defender a las mujeres y los que si no tienen hijos les vamos a hacer uno, que si no tienen, les vamos a dar un esposo. Imagínense hasta dónde llega en el sentido figurado y de manera coloquial y de manera picaresca, hasta dónde llegan las promesas de campaña. Lo reprobable es por qué las candidatas y los candidatos se atreven a prometer algo que no van a cumplir. Y lo más triste, lo más lamentable, lo más dramático es que el pueblo o una parte del pueblo, la gran mayoría dicen los sociólogos, cuando escuchan algo que quieren escuchar, hasta llegan a creérselo. Llegan a creer que eso que escuchan, que desean, que anhelan, que están ilusionados, se va a hacer realidad. Y por eso lo más reprobable, lo más criticable, lo insensato de los políticos es que abusan de la ilusión, del deseo del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Quiere mayores empleos? Les vamos a prometer. ¿Qué quiere? Justicia? Les vamos a prometer. ¿Qué quiere mayores ingresos? Les vamos a prometer. Pero ya estando en el gobierno, en el poder, se olvidan. Claro. Y lo subrayamos, con sus honrosas excepciones. Pero la gran mayoría son una bola de mentirosos y mentirosas. Y lo vamos a constatar en este proceso electoral que se avecina. Tanto Xóchitl Gálvez como la otra candidata, la doctora Claudia, pues van a querer embelezar, van a querer embaucar, van a querer convencer, van a querer manipular, van a querer llevar agua a su molino. Entonces, ¿qué son las campañas? Una sarta de mentiras para embaucar, convencer, manipular, para que les den su voto y que ellas ostenten legítimamente a través de la democracia, entre comillas, el poder político para dirigir y tomar las decisiones que van a afectar a millones de mexicanos. ¿Qué son las elecciones? ¿Qué son las campañas? Una sarta de promesas y de embaucamientos y de ilusiones y de fantasías que emiten los candidatos y las candidatas para embaucar, para convencer y para que sea, como debe de decirse, para manipular las conciencias. Ahora, ¿por qué hacen eso? Preguntó la asamblea. ¿Por qué hacen eso los candidatos? ¿Por qué no se concretan a decir esto es factible, lo vamos a hacer?
o les prometo esto, pero que se haga. Como dice Jorge Bucay, hay que ponernos metas alcanzables, no metas idealizadas, irrealizables, no metas supraterrenales o metafísicas. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que el pueblo quiere escuchar algo, aunque sea real, porque consideran que puede llegar a realizarse. ¿Y cuáles son los pilares, las necesidades básicas? Ay, como diría Arthur Schopenhauer, el deseo mueve a la humanidad, los deseos, quiero esto, quiero lo otro. Eso es el motor, según Schopenhauer. Y los políticos apelan a esa necesidad, a ese deseo que tiene el ser humano. ¿Qué quieres para ser feliz o qué te falta? No, pues si no tienen empleo, un empleo. Si no tienen una casa, una casa. Si no tienen seguridad, seguridad. Si no tienen, ¿qué será? Economía, mejores ingresos. Eso es lo que necesitan. Es lo que quieren, lo que anhelan. Lo básico claramente queda. En México, la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Entonces, ¿qué ofrecen las candidatas? ¿Qué dicen en su discurso? Y lo vamos a escuchar hasta el 2 de, bueno, hasta una semana antes del 2 de junio. ¿Qué les van a ofrecer? El sistema de seguridad más moderno, más sofisticado del planeta. Eso. ¿Qué quiere escuchar el pueblo mexicano? Tener acceso a un sistema de salud democrático, gratuito y eficiente. Les van a ofrecer el mejor sistema de salud del mundo. ¿Qué quieren escuchar las mujeres? Empleos y protección. Eso les van a decir. ¿Qué quieren escuchar los que quieren mejorar su situación, por ejemplo, laboral? Mejores empleos. ¿Qué quieren las madres de familia para sus hijos? Una educación gratuita y eficaz y de calidad. Eso les van a ofrecer. No nos hagamos, no nos hagamos, no nos hagamos tontos. ¿Qué son las campañas? Una sarta de mentiras en el mayor porcentaje y un porcentaje mínimo de verdad. Invitamos, convocamos al pueblo de México a que dejemos esa monserga de mentiras a un lado y nos ubiquemos en lo real. Y decirles en su cara, tanto a Claudia como a Maynes, como a la doctora o la ingeniera Xochitl, no manchen, no mamen, no digas mentiras, no digas babosadas, no nos quieras embaucar, no nos quieras enajenar, ya basta. Ah, pero como no se animan o no nos animamos, escuchamos. Ay, como somos idealistas, románticos, soñadores, pensamos que sí lo van a hacer. Oh, cruda realidad. No vemos eso. Y por eso 50 millones de mexicanos seguirán sumergidos o seguiremos sumergidos en la pobreza y otros en la pobreza extrema. Es muy lamentable. Es falta de ética política, ética profesional, ética humana de los candidatos y de las candidatas que recurran a ese tipo de ardides políticos para embaucar y engañar. Por favor, señora Claudia, por favor, señora Xochitl, por favor, señora Maynes está emborrachándose. Y la señora Claudia, repitiendo casi el script idéntico al actual presidente. Y la señora Xochitl, hasta con sangre, como diciendo, se los cumplo y yo no les voy a fallar. Y luego, como la memoria histórica, la memoria es a corto plazo, casi nadie la tenemos, se olvida y pasan al anonimato esas promesas. Y como el mexicano a veces no se anima, solamente en parvada,
a gritarle a un presidente, como lo hicieron este 8 de marzo, empiezan a gritar, pero solos no nos atrevemos. Ahora decimos, y luego si me callan, y luego si me afectan, y luego si me corren, y luego si me llaman la atención, y luego si me mandan desaparecer, ese es el problema. Necesitamos una turba, una parvada de ciudadanos para poder manifestar nuestra inconformidad. Pero debemos de despertar, despierta, México, despierta. ¿Qué son las campañas electorales por enésima vez? Una sarta de mentiras, una sarta de manipulaciones, una sarta de ilusiones que dicen los políticos y las políticas para poder obtener el apoyo a través del voto. ¿Y a qué apelan? A los deseos, a las necesidades, a las ilusiones del pueblo de México. Pero lo más lamentable es que un gran porcentaje se las cree. ¿Quién vende pan frío? Todos piensan los políticos que tienen la razón y que con su discurso, ya sea para convencer o para intimidar, como lo está haciendo Xochitl, fulanita de tal es un peligro para México o fulanita de tal esta va a crear el miedo y el terror a nuestro pueblo. Qué lamentable que recurran a un ardid tan mezquino, tan ruin como para intimidar o para crear miedo con una mentira. Eso verdaderamente es lamentable. Es lamentable, debemos de levantar la voz y decir, Xochitl, no mames, no digas esas babosadas, estás creando terror, estás generando incertidumbre y miedo, tú eres la que estás generando eso. Ah, pero lo haces para que la gente se enajene y piensen que no debemos de votar por X candidato, porque nos va a llenar la vida de miedo. Qué lamentable. Eso se llama embaucar, engatusar, engañar al pueblo. Ah, pero como en la guerra y en la política, todo se vale. Recurren a este tipo de estupideces. Compatriotas, mexicanos y mexicanas, México está enchilado por ese tipo de políticos y de políticas. Lo que vamos a seguir viendo en los próximos días, eso es una candidata denostando, descalificando, criticando, embarrándole popó o calabaza a la otra. Y del otro lado, lo mismo, señalando que según sus errores y ellos prometiendo que tienen la bandera de la verdad, la bandera de la omnipotencia, la bandera de la solución al 100% de todos los problemas. Mentirosas, mentirosos. Eso les toca. Esos son. Y debemos de desvelar y de decirlo de frente. Bola de mentirosas. Bola de embaucadoras. ¿Por qué apelan a la ignorancia o a la incredulidad o a la inocencia del pueblo de México? Saben que el pueblo necesita escuchar cosas bonitas, aunque sean mentiras, como diría el novio. Yo conquisto a fulana de tal, diciéndole lo que quiere escuchar. ¿Hasta dónde llega la incredulidad y la inocencia? México está enchilado por ese tipo de personas. México está jodido por ese tipo de políticos y de políticas. Levantemos la voz, así como se levantaron las mujeres este pasado 8 de marzo. Que no nos embauquen, que no nos quieran lavar el coco, señoras candidatas. Aunque se sientan la plus ultra, o las super niñas, o las super ladies, no apelen a la mentira, no recurran a la falsedad, porque si no después se les va a voltear. De todos modos se le van a creer. Eso es lo que creen las políticas. Y lo más reprobable es que un sector de la población, como está ávida de escuchar buenos deseos, soluciones a sus problemas, pueden llegar a creerse.
Y lo más triste, lo más deprimente es que recurren incluso a la dádiva, al caramelo, al cacahuate, a la despensa, al pollo, a los 100 pesos, a los 500, por comprar la voluntad y dejar el voto. Y después se olvidan. Esto es un análisis imparcial, por supuesto, queridos mexicanos y compatriotas. En otro video vamos a hablar ya de lleno cuál es nuestra postura, porque nosotros no podemos ser neutrales, por supuesto, no podemos ser neutrales. Somos del pueblo, pero del pueblo pensante. Somos del pueblo, pero del pueblo pensante. Y vamos a decir nuestro punto de vista, le pese a quien le pese. ¿Ok? ¿Qué son las campañas electorales? Una sarta de mentiras en el mayor porcentaje, una sarta de manipulaciones, una sarta de ilusiones, una sarta de palabras huecas que nada más pretenden manipular, embaucar, engañar al pueblo de México. Por eso los invitamos desde aquí, desde México Enchilado, a que como ya tenemos experiencia, los que tenemos más de 50 años, tenemos experiencia de lo que hemos escuchado decirle a las generaciones jóvenes, no les hagas caso, busca cuál candidato sin que te dejes llevar por el discurso, ofrece mejores condiciones. Y sabemos que la política es para mentir. Ya lo dijo Maquiavelo, cualquier cosa es válida siempre y cuando se obtenga el poder, aunque recurras a la mentira, al engaño, a la manipulación. Y un ejemplo contundente, como decíamos en el video anterior, es Federico Jobles. Una mentira dicha más de 1000 veces o 1.000.000 de veces se puede percibir como una gran verdad. Así es de que, compatriotas, no nos dejemos embaucar. Veamos quiénes son las candidatas, de qué línea son y en qué podemos confiar. La gente del pueblo necesita resultados. El próximo video les vamos a dar nuestro punto de vista. Por último, le dejamos esto para reflexionar. En México estamos hartos de que los políticos recurran a la mentira, a la manipulación ideológica a través del discurso para poder engañar y manipular la opinión pública y con ello obtener el voto para su beneficio. Estamos cansados. Y hacemos votos, válgame, hacemos votos para que el pueblo mexicano despierte. Despierta México. México despierta, por favor. No nos dejemos embaucar. Y decirles de frente, cuando los veamos en los mítines, no seas mentirosa, no seas mentiroso, embaucadora, embaucador. No nos vamos a dejar engañar. Ese es el mensaje de hoy. Bueno, si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete, tenemos poquitos. Pero los poquitos pensamos. ¿Ok? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México enchilado! Nos vemos en el próximo video.